Ya hemos dado la noticia, mejor dicho, las noticias de las que se va a hablar aquí ahora, pero para asumir la información en su totalidad, pues siempre es conveniente el análisis de las mismas y, ¿por qué no?, la opinión. Y por eso hemos invitado, una vez más, a Roberto Mangas, el director del Heraldo de Linares, pues para que nos hable de 4 temas de actualidad que se han publicado en este diario digital y que vamos a pasar a tratar enseguida. Buenos días, Roberto, gracias por acercarte de nuevo, es la mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Encantado de estar un día más aquí contigo y con todos tus oyentes de Radio Guadalajara. A veces nos quedamos con el titular, pero para entender y para asumir no solo la noticia en sí, sino todo lo que puede arrastrar o de dónde viene, pues es necesario conocer el contexto y las previsibles consecuencias. Y es por eso por lo que el análisis de alguien que está dirigiendo un periódico pues siempre es bastante útil. Y vamos a empezar partiendo de estas premisas, pues hablar en primer lugar de la moción de censura del PSOE del Casar. Es algo que la semana pasada estaba, bueno, las 2 últimas semanas estaba muy de actualidad y que, si te parece, prefiero que seas tú quien nos lo contextualice, como decíamos. Sí, bueno, como dices tú, ha pasado algunos días, tampoco es tanto, porque en política a veces 24 horas es un mundo, pero recuerda que los mandatos son por 4 años. Ujú. Entonces, es solo un síntoma. Lo que ha ocurrido en el Casar es un síntoma de la forma de hacer política el PSOE de Pablo Bellido y José Luis Vega y Rafa Esteban en Guadalajara. Es decir, no le importa aliarse con quien sea con tal de conseguir el poder que no le ha dado en las urnas, porque si en unos sitios decimos que Pedro Sánchez gobierna porque ganó las elecciones, aunque no ganaran votos, pero sí ganó aliados, en otros, cuando tienen más votos pero no consiguen aliados, dicen lo contrario de lo que dicen en otros sitios. De todas maneras, el PSOE de Pablo Bellido lleva todo el mandato tras las elecciones de mayo del 2023 intentando desestabilizar aquellos ayuntamientos donde los pactos entre el centro derecha o partidos independientes son más livianos o están más cogidos con alfileres. Es decir, lo vimos en Almoguera, cuando el PSOE juró y perjuró que no iba a pactar con Padrino y dio una moción de censura al Partido Popular para pactar con el equipo de Padrino. Lo vimos en Pioz, donde se coaligó, incluyó en el equipo de gobierno a varios concejales de Vox. Ahí no importaba tanto que fueran extrema derecha, ultraderecha o derecha extrema, como suele acostumbrar a decir Bellido, y lo acabamos de ver en el Casar, donde el propio Rafa Esteban, en la rueda de prensa de la moción fallida, reconoció que no era una cosa de un día o dos, que es que el equipo de gobierno de PP, Vox y Contigo lo estuvieran haciendo fatal, sino que llevaban 6 meses pues haciendo tejemanejes para atraerse a 2 concejalas de Vox para el pacto con el PSOE, ya que no tenían ningún acuerdo con Izquierda Unida, porque Daniel Turset de Podemos dijo que de ninguna manera iba a pactar un equipo de gobierno donde hubiera incluso concejales de Vox. A Bellido pues no le importa que concejales que se han presentado en las siglas de Vox un día por la mañana digan: hombre, mira, ya no somos de Vox, ya no somos de extrema derecha, vamos a pactar con el PSOE. Y de repente, ya para el PSOE de Guadalajara, esos concejales de Vox ya no son de extrema derecha mientras les sirvan a sus intereses. Aunque tengan que desestabilizar un equipo de gobierno municipal, aunque tengan que paralizar un ayuntamiento, aunque la política de ese ayuntamiento y la gestión de ese ayuntamiento se paralice, da igual. Lo importante es la ideología y lo importante es la política y el poder. Entonces, cuando una de las concejales de Vox da marcha atrás y lo comunica media hora antes de que la rueda de prensa del PSOE, anunciando que iban a gobernar con 2 concejalas de Vox, pues tienen que salir a decir: no, mira, es que ya no queremos gobernar con concejalas de extrema derecha. Digo usted, ayer eran las mismas concejalas de extrema derecha que hoy se han levantado por la mañana. Lo único que ayer decían que iban a apoyarle a ustedes, al PSOE, y hoy dicen que una de ellas ha dado marcha atrás, que por cierto finalmente las dos dieron marcha atrás. Es algo que nunca he entendido en política. O sea,
estas dos mujeres, de repente un día dicen que ya no gobernamos con el equipo de gobierno del PP y contigo, mañana sí, hoy con el PSOE, se lo tendrían que hacer mirar, es lo que entiendo yo. También en El Casar, que es el municipio más grande de la provincia tras la capital y Azuqueca, el alcalde del PP, José Luis González Lamola, tendría que analizar qué está haciendo bien y mal en su equipo de gobierno para que un año después de las elecciones ya tenga estas rebeliones internas y sobre todo que estas dos concejalas de Vox acusaran a la portavoz del Partido Independiente Contigo, Yolanda Ramírez, que viene de Ciudadanos, que pasó también como no escrita en el equipo de gobierno del PP, de ser la que gobierna el ayuntamiento y de que no deja tomar iniciativas. Creo que aquí en el Casar es un municipio, ya hemos dicho, muy grande y que no se merece estar al albur de egoísmos, partidismos y decisiones personalistas. José Luis González Lamola tiene una gran tarea para organizar su equipo de gobierno, organizar tres partidos, ¿no? Y llevar a buen término lo que quisieron los vecinos del Casar, que fue un cambio político de las políticas que hizo el PSOE en los últimos 4 años. Entonces, resumiendo, José Luis, lo que ha pasado en el Casar es las ansias de poder y de pactar con quien sea, como hace Pedro Sánchez en Madrid, sea Bildu, sea Esquerra Republicana, sea quien sea, pues Bellido, que es el principal trumpista, aprendiz de Trump en la provincia de Guadalajara, pues pactar con quien sea con tal de conseguir el poder e insultar a quien no quiere pactar con él, como pasó con las dos concejalas de Vox, que un día dicen que sí y son buenas y el día dicen que no y es mala. Esperemos que estos movimientos no se vuelvan a dar por el bien de la gobernabilidad de los ayuntamientos, que son los que dan los servicios más próximos a los ciudadanos: agua, corriente, recogida de basuras, ordenación de las calles, limpieza, salvo que sea un caso grave y extremo, que en el Casar, desde luego, no lo era, solo era ocupar sillones. Bueno, pues aquí tenemos el análisis que prometíamos al respecto de este tema, pero vamos a ir avanzando porque si no, después ya sabes que nos quedamos sin sección. Otra de las noticias que se han publicado en Heraldo de Henares es la polémica que ha surgido a raíz de que Ramón Rebollo, el presidente de la Fundación IPACE, acusó al Ayuntamiento de Guadalajara y a la COE de que le impidieran, o que le pusieran, mejor dicho, trabas a la hora de hacer los vermús solidarios de estas fiestas navideñas. ¿Cómo lo habéis contado en el Heraldo? Bueno, en el Heraldo, obviamente, damos siempre todas las versiones. En la sección, como hemos hablado tú y yo muchas veces, José Luis, tenemos dos secciones muy diferenciadas. Una es de opinión, que es la columna de la derecha, y el resto del periódico es información. La columna de opinión la estamos terminando sobre estos temas, pero la de información, como no puede ser de otra forma, como periodismo serio, profesional, riguroso e independiente y veraz, que es el que hacemos en el Heraldo desde su fundación en 2009, es dar las tres versiones: la de Nipace, la del Ayuntamiento de Guadalajara y la de los empresarios de hostelería, representados a través de la COE, porque Ramón Rebollo se dirigió precisamente al secretario de esta organización, a Ignacio Arriola, expresamente. No sabemos qué problemas personales tendrá con él, pero sí se notaba en su rueda de prensa y en sus declaraciones, en las notas que remitieron a los medios, de que algo pasaba ahí. Entonces, para resumir a nuestros espectadores, a nuestros oyentes y a nuestros lectores, tenemos que decir que cuando el 28 de noviembre, es decir, creo que fue el lunes pasado o el jueves pasado, Ramón Rebollo convocó sorpresivamente y a toda marcha una rueda de prensa para dar a conocer que el ayuntamiento le había denegado las fechas que había solicitado él para hacer sus vermús solidarios y que los cancelaban de motu propio porque era imposible, porque con un día no se podían hacer, ¿verdad? El origen de la polémica está en que Nipace quiere hacer los vermús el día 21 y el 24 de diciembre. El ayuntamiento ha aprobado por logística, por preparación, por servicios de limpieza, por servicios de seguridad, ¿no? Pues que sean el 24 y el 31 de diciembre, porque todos los hosteleros y asociaciones de Guadalajara que tienen concedido permiso para hacer estos vermús, pues se les van a conceder el 24 y el 31, a lo cual nadie ha protestado. Todo el mundo, pues el 24 es Nochebuena y el 31 es Año Viejo.
Entonces, todo el mundo va a hacer los vermús esos días. Nipace dice que no, que quiere hacerlo el 21 y el 24, porque el 31, porque no sé qué, porque sus voluntarios no pueden y tal. Vamos a ver. La Fundación Nipace, que preside Ramón Rebollo y su mujer, es una fundación que está haciendo un servicio encomiable, un servicio público de atención a niños con parálisis cerebral, a niños que necesitan una atención fisioterapéutica, de tratamiento y de rehabilitación especial. Hasta la Fundación Amancio Ortega se ha puesto con ellos, el Ayuntamiento de Guadalajara, que votan todos los ciudadanos de Guadalajara, PP, PSOE, VOX, Izquierda Unida, Podemos, etcétera, le ha cedido gratuitamente en abril del 2023 o marzo de 2023, da igual, una parcela enorme valorada en 3 y pico millones de euros para que se construya ahí un centro de rehabilitación nacional. Es decir, la ciudad de Guadalajara, representada por todos sus ciudadanos en sus partidos políticos, ha hecho mucho por la Fundación Nipace. Ramón Rebollo parece que en su rueda de prensa se centró solo en todo lo que hace Nipace por la ciudad de Guadalajara. No, es algo común. Y si la ciudad de Guadalajara y todos los hosteleros que pagan sus impuestos todo el año tienen 2 días que por seguridad hay que pagar horas extras de policía, hay que pagar horas extras de limpieza, hay que establecer servicios de atención sanitaria, urinarios, etcétera, ¿no? Pues se establecen 2 días para todo el mundo. Ramón Rebollo lo que tiene que hacer es ajustar como buenamente pueda su personal, que son voluntarios que ese día no paga nada de sueldos ni nada, para que salgan adelante. Porque yo no me creo que Ramón Rebollo diga que si se hace un vermú un solo día, que era la excusa que ponía, no gane dinero ni pace para sus bienes de utilidad social. Yo creo que gana dinero un día, 2, 4, 8, todos los días que haga, porque su carpa se llena de gente. Pero voy más allá. Sin discutir la labor que hace Nipace, aunque tenemos que reconocer que mucha de ella la hace cobrando a los usuarios, tanto los tratamientos de rehabilitación, fisioterapia y demás, sí hay que decirle a Ramón Rebollo que es una fundación de utilidad pública. Y no está bien entrar en guerras políticas. La rueda de prensa que convocó parecía más, me parece triste decirlo, pero hay que decirlo así, me parecía más organizada por un partido de la oposición política al Ayuntamiento de Guadalajara con sus medios alternativos dando cancha y dando caña que una rueda de prensa donde exponer un problema de social, cultural, sanitario. Ramón Rebollo se equivocó. Su labor es encomiable, su fundación hace un trabajo impagable, pero lo que no tiene que hacer es entrar en política y menos por algo tan irrelevante como las 2 fechas de unos vermús que con solo adaptarse a las fechas que dice el ayuntamiento para todos, lo tenía todo hecho. Yo creo que se ha equivocado. No debería entrar en política a hacer este tipo de manifestaciones porque ya hemos dicho que el ayuntamiento le ha dado todo lo que ha pedido y más siempre, y hacer este tipo de comparecencias más parecen del líder de la oposición que del presidente de una fundación sanitaria. Lo siento, pero seguiremos apoyando desde el periódico a Nipace, pero en actitudes como esta y en ruedas de prensa como esta, tenemos que decir que se ha equivocado de cabo a rabo. Como decíamos, aquí tenemos la información y aquí la tenemos también la parte de opinión bien diferenciada, como tiene que estar, y bien diferenciada también en la cabecera digital. El Heraldo de Linares, según la parte en la que queremos buscar si queremos asumir lo uno o lo otro. Vamos a seguir avanzando en esta misma línea. Con crónica de tribunales, con otra noticia que también aquí avanzamos, la libertad de dos de los tres o cuatro detenidos por el crimen de Chiloeches. Sí, bueno, esto es una primicia que en Guadalajara dio el Heraldo de Linares, una primicia de tribunales, ya sabes que es nuestra especialidad Uh-huh. y que la gente, los lectores y los espectadores, cuando quieran estar informados de forma seria, rigurosa, veraz y además con conocimiento de causa, las noticias de tribunales en el Heraldo de Linares pues son las que tienen mayor consideración entre nuestros lectores, ¿no? Entonces dimos en primicia este lunes que el juzgado de instrucción número 4 de Guadalajara había puesto en libertad, el lunes o martes, no recuerdo ahora, bueno, que había puesto en libertad a 2 de los 3 encarcelados en prisión provisional por el crimen, el triple homicidio que se dio en Chiloeches, creo que fue el pasado 12 de abril, 12 o 13 de abril. La cuestión está en que,
muchos comentarios de los lectores en redes sociales a través de la noticia del Heraldo de Henares han comentado, hombre, pues vaya justicia tenemos en España porque poner en libertad a dos acusados de asesinato, de 3 crímenes y demás. Hombre, yo creo que muchas veces la gente solo lee los titulares, pero hay que leer el contenido completo de la información. La información desarrollamos el auto al que ha tenido acceso el Heraldo de libertad dictado por la juez. Entonces, en este auto, tras la comparecencia de la ley del jurado, donde todas las partes exponen sus puntos de vista, hacen un resumen y sacan sus conclusiones y piden libertad, piden prisión, piden medidas cautelares como alejamientos y demás, ¿no? Porque ya estamos en la fase casi intermedia, casi final, para que se traslade el expediente, el proceso judicial a la audiencia provincial y se celebre, cuando la audiencia determine y según su agenda, el juicio de la ley del jurado contra el principal encausado, Fernando, autor confeso de los 3 crímenes, y contra, como son delitos conexos, contra el resto de detenidos ese día. Bueno, pues hay un detenido que sigue en prisión sin fianza, que es el supuesto autor confeso de los crímenes, Fernando, el que entró con un cuchillo a robar y terminó asesinando al padre, a la madre y a la niña. Hay 2 detenidos más que estaban en prisión y que ya están en libertad. ¿Por qué los ha puesto la juez en libertad? Porque de toda la investigación sobre este horrendo crimen, sobre este crimen que no tiene nombre, ¿no? Se ha llegado a la conclusión de que tanto David, que fue el que acompañó en coche a Fernando el día de los hechos a la casa de Chiloeches, de los luego asesinados, pues no sabía que iban a producirse estos asesinatos porque él se quedó fuera y acompañaba a su amigo para cometer un robo. Un robo. Yo voy contigo, José Luis, a cometer un robo, tú entras en una casa, te vuelves loco y te lías a machetazos, pero yo te he llevado a cometer un robo, que no está bien, es un delito, que no hay que robar, pero tiene unas penas diferentes, según el Código Penal español, al asesinato. Y el otro detenido era el exnovio de la chica asesinada, que parece ser que les había comentado que en esa casa había anillos, dinero, tal, que fue lo que dio ideas para ir a robar. Y entonces han pasado de ser cómplices casi de un asesinato a ser solo cooperadores necesarios de un robo. La ley para un cooperador necesario de un robo, cuando ya llevan 8 meses en prisión, pues no establece tanta condena como para un asesinato. Y por eso la juez entiende que deben quedar en libertad. Es decir, ya no están acusados por las pruebas que hay en el sumario, en el procedimiento de asesinato, ni siquiera de cooperadores ni de cómplices de asesinato, sino solo de robo. Y la cuarta, que estaba solo como imputada, ni siquiera detenida ni en prisión, que es la novia del principal autor de los hechos, esta se ha archivado definitivamente la causa para ella porque ni siquiera tomó parte en el robo ni fue cómplice del robo, solo era la novia del que cometió supuestamente los asesinatos. Por eso decíamos que es importante conocer el contexto y conocer el trasfondo de las noticias antes de valorarlo. No vamos a cuestionar la labor de un juez, evidentemente, sin conocer todo esto y por supuesto, sin saber de leyes y sin ser jueces. Aclarado este punto que facilita la comprensión de todo este hecho, vamos a ir finalizando, pero quiero preguntarte, Roberto, por el recién celebrado Congreso Federal del PSOE en Sevilla, en el que no faltó la delegación socialista alcarreña y castellano-manchega, pero en el que tampoco se rasgaron las vestiduras en ninguna de estas 2 delegaciones, como suelen hacer a la hora de referirse a veces a Pedro Sánchez, ¿no? Sí, bueno, es lo que pasa siempre, que haz lo que yo digo, no lo que yo hago y demás. Una delegación numerosísima de compromisarios del PSOE de Guadalajara, encabezada por Pablo Bellido, Alberto Rojo, Sara Simón, etcétera, etcétera. Todos los que tienen un cargo público y un sueldo gracias al carnet del partido. Es obvio que digan lo que digan y dijeran lo que dijeran, como Pablo Bellido, que iba a dimitir si Pedro Sánchez salía reelegido como secretario general, bla, 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 ¿no? Para eso está Lobato. Bellido se tendría que fijar un poco en Lobato, que ha dimitido de sus cargos porque su opinión y su forma de hacer política, como él ha dicho, no es la misma que la de Pedro Sánchez, que es lo mismo que dijo Pablo Bellido en 2016 y 2017 cuando
fue vetado por Pedro Sánchez para ocupar la candidatura al Congreso por su imputación por un delito de estafa en Azuqueca, que su forma de hacer política no era la misma que la de Pedro Sánchez y que si Pedro Sánchez salía reelegido, pues que él no iba a seguir en los cargos de dirección, etcétera, etcétera. Incumplió su palabra porque obviamente no tiene otro sitio donde ir y que fuera de la política, la mayoría de los políticos, en Guadalajara tenemos cientos de casos, fuera de la política hace mucho frío, no tienen ningún cargo público ni privado ganado con el sudor de su frente. Y si mañana Pedro Sánchez les dice que hay que trasvasar todo el Tajo de una tacada, verás a Bellido, Escudero, Vega y demás, pues aplaudiendo con las orejas. Y pasado dirá, ahora dicen que han llegado, que han presentado el PSOE que hace no manchego, una moción de defensa para el campo rural, para los trasvases, para... Pues sí, el otro día hicimos la jornada de Tamajón y si tú ves cómo está la Sierra Norte de abandonada, la Sierra Norte de Guadalajara, cómo están todos los cabreros, todos los ganaderos de la Sierra Norte abandonados y que se van, porque nadie les apoya por estas leyes que tenemos de desprotección del ganadero frente al lobo. En vez de proteger a los dos, solo se protege a uno y se desprotege al otro. Entonces, es mentira, todo es mentira. Ni han traído nada para Guadalajara. Los trasvases se van a seguir produciendo con su partido en el gobierno y, de hecho, es el gobierno más trasvasista de la historia, mucho más que Rajoy, muchísimo más que Rajoy, lo damos en el Heraldo todos los meses. Y lo de la despoblación, pues si lo único que hacen son que un día montan un tinglao en Sigüenza, llevando allí a 4 consejeros, 2 ministros, 2 exministros, se gastan un pastón en el Parador o en, bueno, el Parador ahora creo que está de obras, en la zona de para 2 comidas, y eso es lo que hacen por la despoblación, si no hacen más. Si Guadalajara se está despoblando a marchas forzadas, es mentira. Entonces, ha sido un congreso de adoración al líder supremo norcoreano, donde todos los supuestos críticos como Paje, como Bellido, como mentira, todos callados, todos han aplaudido con las orejas, incluso una imputada cuando hacía el paseillo, ¿no? Algo increíble. Me gustaría ver sus opiniones si fueran del partido contrario. Y al final creo que se van igual que han venido, para hacerse una foto en Sevilla, se han pasado 2 días de excursión, no han conseguido nada y desde luego lo único que han hecho ha sido apuntalar a un líder autoritario, como decía Bellido en una entrevista que hemos recordado en el Heraldo en 2017, un líder autoritario que quiere un poder ilimitado para él solo y que no convierte el partido en un partido feudal. Entonces es lo que han hecho, ir a aplaudir eso, nada más. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, por todo esto que nos has contado, por todo este análisis, por hacernos comprender mejor ciertas realidades que se publican. Seguimos hablando, pero ya será, no sé si la próxima o dentro de 2 semanas, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras, aquí estamos. Es un placer estar contigo y con todos tus oyentes.